Listo, ahí se ve. Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches, profesor y compañeros. Em, bueno, nosotros el día de hoy venimos a exponer sobre lo que es la política fiscal. Mi grupo está conformado por Ángelo Mesa, Jairo Jaraba, Jesús Mendoza y bueno, mi persona Glenda Simancas. Para iniciar, pues vamos a conocer un poco sobre qué es la política fiscal, es decir, el concepto como tal. Y podemos ver que la política fiscal pues es una disciplina de la política económica que se centra en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Básicamente pues está en manos del gobierno del país, es este quien controla todos los niveles de gastos, ingresos, mediante algunas variables como son impuestos, gastos públicos, con la finalidad de mantener un nivel de estabilidad en los países. Las fuentes principales pues, de los ingresos públicos son los distintos tipos de impuestos que se manejan pues, en un país. ¿Cuál es el objetivo pues, de la política fiscal? El objetivo principalmente de la política fiscal es estimular el crecimiento de la economía, protegerla ante posibles fluctuaciones de los ciclos económicos. Dentro de los objetivos podemos destacar que se puede medir a corto y largo plazo, y a corto plazo pues lo que busca es estabilizar la economía a través de esos ciclos del saldo presupuestario. Y a largo plazo también persigue ese incremento de la capacidad del crecimiento del país mediante gastos en educación e inversión e infraestructura, entre algunas otras. Simultáneamente, pues también persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. Instrumentos de la política fiscal. Bueno, para que exista un equilibrio en la economía de un país, es necesario que su oferta agregada, que es la producción, coincida con su demanda agregada. Recordemos que, bueno, la oferta agregada es el valor total de bienes y servicios que las empresas de un país están dispuestas a producir para cada nivel de precio durante un periodo de tiempo determinado. Y la demanda agregada, pues, es el valor total de gastos en bienes y servicios que esos agentes económicos o consumidores que son consumidores, las empresas y el Estado están dispuestos a comprar para cada nivel de precios en un periodo determinado de tiempo. Entonces, acá en la política fiscal juega mucho todo el tema de oferta y demanda. Sin embargo, pues esta variación nunca, o digamos que casi nunca es estable, siempre sufre tanto la oferta como la demanda agregada. Esto hace que existan grandes dificultades para que estas situaciones de equilibrio se mantengan de forma permanente en el tiempo, con el simple funcionamiento del mercado, dando lugar pues a fluctuaciones económicas como lo habíamos mencionado anteriormente, y estas fluctuaciones se derivan cuando la demanda es insuficiente. Se provoca pues un aumento del desempleo y cuando es excesiva una elevación de los precios, que es la inflación. Inflación, perdón. Bueno, para establecer la situación de equilibrio es necesario la intervención y la participación del Estado mediante las distintas políticas económicas. Estas intentarán recuperar esa tasa natural de producción, precio y empleo. Efectivamente, pues estas medidas de aplicación política fiscal, el Estado trata de influir en la economía del país, controlando todo lo que tiene que ver con los gastos, ingresos en los diferentes sectores de mercado, con el objetivo pues, de alcanzar esa política económica. Es decir, que el Estado juega un rol muy importante dentro de la economía del país a través del manejo de la política fiscal para a través de la oferta y la demanda, pues estabilizar esa economía de mercado. Mientras que lo que es el gasto público comprende todo aquello gastado que se realiza en el sector público de un país a lo largo de un año. Los gastos públicos básicamente son el desarrollo, digamos, son el dinero que se destina en todo el tema de infraestructuras, carreteras, educación, entre algunas otras cosas. Y todos estos gastos públicos, obviamente, pues se reciben de algunos ingresos, de ingresos públicos, que son pues los recursos del Estado y otros entes que obtienen para financiar los gastos públicos anteriormente mencionados. Aquí podemos ver en este cuadro lo que hablábamos anteriormente en cuanto al tema de la oferta y la demanda. Cuando es insuficiente, pues la demanda agregada baja en la producción, aumenta el desempleo, em,
Se genera una política fiscal expansiva, se generan menos impuestos, pero los gastos públicos aumentan para equilibrar el tema del desempleo. Y cuando hay exceso de demanda agregada, pues obviamente los precios suben, la inflación también. La política fiscal restrictiva lo que hace es que coloca más impuestos para generar esos ingresos hacia el gasto público. Vamos a mirar un poco cómo es esa participación del Estado. Cuando el mercado pues no funciona de la forma eficiente, el Estado lo que hace es intervenir limitando o proporcionando un marco normativo que garantice esos intercambios económicos entre oferentes y demandantes. Existen pues situaciones en las que ocurre una serie de fallos de mercado que hacen que este sea ineficaz para resolver esos problemas económicos, y en estas circunstancias pues se justifica la intervención del Estado por razones sociales o por razones de eficiencia. Entonces podemos decir aquí que la política, la participación del Estado está muy de la mano con la política económica, ya que esta interviene en la economía del país a través de legislaciones, planes, estrategias y otros instrumentos económicos. La política pues, económica forma parte de lo que se conoce como economía aplicada o economía normativa, encargada de definir los criterios necesarios para las tomas de decisiones. En la economía positiva o economía aplicada, lo que se busca o lo que intenta describir esta política es cómo se podrían realizar las cosas para intervenir en ese proceso de estabilización de la economía. Y en la economía normativa es todo lo contrario, pues lo que se realizan es reglamentar, o sea, se ocupa de garantizar que todo se debe hacer de una manera a través de una normativa o una legislación. Bueno, aquí podemos ver en este cuadro, hay algunos casos cuando falla estas fluctuaciones en el mercado y cómo el Estado pues, interviene en ellas. Por ejemplo, cuando no logra suavizar la inestabilidad de los ciclos económicos, cuando existe una crisis, pues el Estado estabiliza todo el tema de la economía. Cuando no garantiza la satisfacción de determinadas necesidades colectivas, lo que hace el Estado es suministrar bienes y servicios públicos. Cuando no se contemplan las externalidades, costes, beneficios y externos, lo que hace el Estado es hacer pues, regulaciones para el medio ambiente. Cuando se posibilita la falta de competencia, lo que hace el Estado es defender esa libre competencia, que no exista monopolio. Cuando se genera distribución de desigualdad de la renta, lo que hace el Estado es redistribuir de manera equitativa pues, la renta. Y los 5 pues, principales objetivos de la política económica es crecimiento, la estabilidad de los precios, redistribuir la renta, el equilibrio exterior y el pleno empleo. Entonces, digamos que la política económica busca, además de estabilizar, generar al máximo el empleo, garantizar que los recursos sean distribuidos de manera equitativa y que el país pues, crezca de manera eficiente económicamente. Bueno, hablemos de qué es lo que es el gasto público, que va muy ligado de todo el tema de la política fiscal. El gasto público es el total de los gastos que el Estado realiza para garantizar esos derechos de todos los ciudadanos, como son la educación, la salud, la seguridad, y proveer pues esos bienes y servicios que son como alcantarillado, electricidad, vías, etcétera. Eso pues prácticamente son de los que todos nos beneficiamos en nuestro día a día. El gasto público pues incluye, por ejemplo, construir colegios, estaciones de policía, juzgados, carreteras, parques. También sirve para pagar los salarios de los profesores, policías, jueces, la pensión de los jubilados, los servicios de salud focalizados a través del CISBEN y el régimen contributivo de salud. Es decir, que todo lo que el gobierno recibe, lo que debe hacer a través de esos gastos públicos es, digamos que genere ese crecimiento de la economía, que genere empleo y que genere beneficios para todos los ciudadanos de un país o de una región. Básicamente está muy enfocado en generar todas las mejoras públicas necesarias para un Estado. ¿De dónde provienen pues esos dineros que el Estado usa para esos gastos públicos? Pues todos esos dineros y las principales fuentes que digamos que donde se generan para realizar los gastos es a través de los estados de los tributos que pagamos entre todos los colombianos. Estos tributos pues incluyen impuestos como son el IVA, contribución a la salud, pensión, impuesto a la renta, entre algunos otros.
El Estado pues también consigue recursos de las ganancias de las empresas industriales y comerciales como Ecopetrol y también de empresas privadas, empresas que se dedican pues a la minería o la parte petrolera que son de manera privada, como por ejemplo el Cerrejón, lo que era el Cerrejón, pues ellos manejan todo el tema de regalías por su producción en una región. Entonces, como podemos ver en la imagen, todos estos, digamos, estos impuestos o estas regalías o estas producciones que reciben las empresas privadas van a parar a las arcas del Estado para que con base a todo lo recaudado, pues se puedan generar el gasto público en inversiones, ya sea en educación, salud, construcción de nuevas vías y el pago pues a los salarios de los servidores públicos como policía y rama judicial. Acá los voy a dejar pues con mi compañero Ángelo, que él ya les va a profundizar un poco más sobre todo lo que tiene que ver con los tipos de política fiscal. Entonces los dejo con él para que conozcan un poco cuáles son esos tipos de política fiscal. Muy buenas noches, mi nombre es Ángelo Mesa. Les voy a hablar sobre los tipos de políticas fiscales en los cuales son tres tipos de política: política fiscal expansiva, política fiscal restrictiva y política fiscal neutral. Estos tipos de política fiscal es cuando la demanda agregada es insuficiente. La cantidad de productos que se demandan es inferior a la que se ofrece, disminuyen las ventas y por lo tanto baja la producción, con lo que se pierden puestos de trabajo y ahí es donde se genera el tema del desempleo. Pero todo esto tiene un frente. Para hacer frente al desempleo, el Estado responderá con un recorte de los impuestos, un incremento del gasto público o ambas medidas simultáneamente. Y para hacer frente a la inflación, aplicará medidas de signo contrario, aumento de los impuestos y disminución del gasto público. Vamos con el primer tipo de política fiscal, que es la política fiscal expansiva. Es cuando la demanda agregada es insuficiente y por tanto hay capacidad productiva generándose desempleo. Generalmente en épocas de recesión o de crisis, su objetivo es estimular la economía para aumentar la demanda agregada mediante el aumento del gasto público y la bajada de impuestos. Vamos con el segundo tipo de política fiscal, que es la restrictiva, que se aplica cuando la demanda agregada existe, por lo tanto, una elevación significativa de la inflación. El objetivo como tal de esa política restrictiva es estabilizar los precios mediante la reducción del gasto público y la subida del impuesto. La política, existe una tercera, que es la neutral, pero es en la que no aplica en ninguna de las medidas extremas ya, sino que esta es la política fiscal neutral. Es el gobierno donde busca un presupuesto equilibrado, como el gasto público, los ingresos, por lo tanto sin efecto sobre el nivel de la actividad económica. Listo, profe. Listo, profe. Básicamente, pues eso es el tema. Como podemos ver, pues la política fiscal va muy de la mano a lo que ya habían expuesto antes nuestros compañeros, que es la oferta y la demanda. Es muy importante pues conocer cómo se maneja el tema de la economía en un país con la finalidad de que un Estado pueda tomar diferentes medidas para contrarrestar de pronto una inflación, una baja en la demanda, en los precios, qué medidas pues toma. Y obviamente a través de esa captación de los impuestos que nos hacen pues tributar a todos los colombianos de diferentes maneras, poder contribuir a las arcas del Estado con la finalidad de que ellos puedan invertir en lo que deberían invertir en obras sociales, en todo lo que tiene que ver con la construcción de nuevas escuelas, mejorar la salud y todo lo que un Estado debería hacer, que pues creemos que debería ser más evidente, se hace, pero infortunadamente pues mucho de ese dinero a veces se desvirtúa y no llega específicamente a esos fines que debería hacer. Pero bueno, eso es, digamos que a grosso modo lo que es la política fiscal, lo que busca y a través de dónde se generan esos ingresos para la mejoría de la economía de un país. Excelente presentación. Bueno, tuvieron bastantes argumentos. Bueno, está bien que se ve que investigaron bastante.